Una criatura venida del espacio cuya esbelta figura y sonrisa socarrona es capaz de hipnotizarnos con su mirada bicolor, cuya voz recitativa puede hacernos cantar sus desconcertantes coros y tararear sin hartazgo sus inspiradas melodías. Admirar a un ente de esta naturaleza conlleva defender una postura, una ideología, un manifiesto, un estar en el mundo. Es una declaración de amor. Así lo describe el filósofo británico Simon Critchley, quien narra en primera persona, como si se tratara de su primera experiencia sexual, aquella vez en la que en 1972 la BBC proyectó en el Top of the Pops a un individuo venido del espacio, el cabello anaranjado y enfundado en un traje azul galáctico. Recuerdo con toda claridad la reacción que sentí en mi cuerpo al escuchar Suffragette City. La excitación puramente física de aquel sonido era casi imposible de soportar. Supongo que sonaba como a sexo. No es que yo supiese lo que era el sexo, era virgen. No había besado jamás a nadie. Cuando la guitarra de Mick Ronson colisionó con mis órganos internos, sentí algo potente y extraño que jamás había experimentado hasta entonces. ¿Dónde estaba la ciudad sufragista? ¿Cómo se llegaba hasta allí? Tenía solo 12 años. Mi vida había comenzado. Hoy es difícil que el legado de un artista o un autor permanezca intacto al paso de los años. Básicamente porque antes de ser deidades culturales son humanos. Muy pocos son los nombres de aquellos que envejecen dignamente y cuya obra habla más fuerte que sus escándalos. Uno de estos nombres es David Robert Jones, mejor conocido como David Bowie. Hola, yo soy Alex Avilés. Y yo, Mijail Lamas, y estos son Las Correspondencias, el podcast donde hablaremos de los caminos que cruzan de ida y vuelta las diferentes expresiones del arte y la cultura. Estamos muy contentos porque vamos a hablar de David Bowie y un poco de sus varias facetas. Muchos ya sabemos que David Bowie es el gran artista, el gran músico, alguien que con una forma peculiar de cantar, sin una gran voz, digamos unas cualidades vocales como podríamos decir, no sé, Freddie Mercury, por ejemplo, que era un superdotado, una voz casi operística, o un estilo a la manera de los Beatles o los Rolling Stones, supo hacer con esa voz que podríamos decir peculiar cosas muy interesantes. Que bueno, conforme va avanzando en su carrera David Bowie, nos vamos dando cuenta que en sus estudios, en su indagación por las artes escénicas, él va tomando un estilo propio que no tiene que ver con el perfeccionamiento de una técnica, sino más bien él profundiza en diversas índoles de las artes, y eso lo va haciendo David Bowie, no solamente ser un especialista en hacer un tipo de voz o algo por el estilo, o un experto guitarrista, ¿no? Sí, es un músico con un montón de exploraciones, pero también es alguien, es una bestia del escenario, pues es un artista escénico, es un extraordinario letrista y dialoga con un montón de artes, y pues de eso les queremos platicar en este episodio de Las Correspondencias. Bueno, basta echar un vistazo a su extraña fisionomía para saber que era un tipo especial. Ni siquiera se le podría encasillar en los estereotipos heteronormados. Blanco, sí. Hombre, sí. Europeo, sí. Pero de un género e identificación desconocida. En aquella no tan lejana década de los 70s, cuando su popularidad comenzó a subir como la espuma, algunos sucesos ya marcaban su historia, como si su personalidad rebelde, el suicidio de su medio hermano Terry o el puñetazo que recibió por parte de su amigo George Underwood, que lo dejaría con la pupila dilatada de manera permanente y que finalmente sería un rasgo distintivo de su icónico e inusual rostro. Tiene los ojos
de un color uno y otro de un color, fruto de ese puñetazo. Fíjate que se pensaría que este padecimiento que hace que las personas tengan un color de un color diferente. Sin embargo, no. Lo que pasó con este golpe que recibe es que su pupila va a estar dilatada todo el tiempo y pareciera que el color de sus ojos es distinto. Sin embargo, no es así. Ya. Ajá, esa es la situación. Bowie manifestó desde niño tener una personalidad curiosa. Siempre se interesó por el arte, lo bello y lo raro. Su madre le obsequió su primer saxofón a los 15 años, también su primer disco. Con este instrumento empezó a confeccionar sus primeras canciones. En la misma época dejó la escuela y comenzó en un sinfín de proyectos musicales que le aportaron experiencia y dinamismo, pero sobre todo ánimo de experimentar tanto en la música como en otras disciplinas escénicas. Lo que le llevaría a conocer al bailarín Lindsay Kemp, un actor, coreógrafo y mimo que cautivaría a David de tal forma que lo motivó a unirse a un circo. Kemp había sido alumno de Marcel Marceau y junto a su compañía había impuesto un estilo vanguardista para la época en la que se mezclaba el transvestismo, el performance y el teatro no verbal. Kemp fue pareja sentimental de Bowie durante este tiempo e incluso actuó durante los conciertos de Ziggy Stardust en el Teatro Rainbow de Londres. Desde entonces, las artes escénicas y el rock estuvieron presentes en la obra de Bowie. Es que es muy interesante. Bowie desde muy morro empezó a salir en foros donde discutían sobre el uso del pelo largo, ¿no? Entonces hay una entrevista en uno de estos pues muy famosos programas de la época donde reunían a jóvenes y les preguntaban cosas, ¿no? Hasta los Sex Pistols salieron en un tipo de programa así, y un jovencísimo David Bowie, ya un poco melenudo, pero muy de traje oscuro, muy a lo mod, ¿no? Uh-huh. Hablando y defendiendo la libertad de lucir como uno quisiera verse. En los antecedentes de los late night shows que ahorita están tan de moda por el stand-up, y yo recuerdo unos de esos que dices, porque le pregunta el presentador: oye, ¿y qué onda con tus zapatos de tacón? Y son de mujer. Y le dice David Bowie: güey, son zapatos. Claro, y dice algo así como que la ropa es... ponte la ropa que te guste, la ropa no es ni de hombre ni de mujer, simplemente es ropa, ¿no? Sí, esa es una entrevista posterior, pero quiere decir que siempre llamó la atención, pues, de la prensa morbosa, ¿no? Bueno, cuando tenía entre 17 y 18 años, lo que más quería hacer era escribir algo para Broadway, declaró David Bowie. Quería escribir un musical. La idea de escribir algo basado en el rock para Broadway realmente me intrigó, dijo el artista. Pensé que sería algo maravilloso de hacer. En otra incursión teatral de David Bowie fue en 1981, o sea, después de haber actuado como mimo y luego ya empezar una sólida carrera como músico. Es interesante porque tardó en despegar, tardó hasta que encontró esta cosa escénica mezclada con música, y bueno, eso no lo abandonaría nunca. Por eso, en 1981, años después de tener un éxito en la música, hizo la adaptación musical de Baal, de Bertolt Brecht, para la televisión. Baal también hizo el disco, por supuesto. Baal es la primera obra del dramaturgo alemán. Fue escrita en 1918, cuando el autor apenas tenía 20 años, cuando Bertolt Brecht apenas tenía 20 años. Consta de 4 canciones y un himno introductorio. Escrita en prosa, narra la historia de un joven poeta harto de las convenciones impuestas por la sociedad burguesa de su tiempo. Sale a las calles a pasear, a beber, a conquistar jóvenes mujeres para después abandonarlas y finalmente mata a un hombre. Bueno, de alguna manera nos recuerda la vida turbulenta y llena de excesos del joven Arthur Rimbaud. Pero ¿sabes qué? A mí también luego me recuerda a algunas rolas de Johnny Cash, ¿no? I Kill a Man, ¿no? Llévate un hombre. Y hay otra cosa. Bertolt Brecht va a ser un
artista importantísimo para David Bowie, pero también ya lo veíamos para Bob Dylan. Y para Patti Smith, o sea, es un autor que va a estar presente porque es de los pocos escritores o de los que ha perdurado en el tiempo que buscan la reivindicación de la clase trabajadora o de los marginados. Y esto les llamaba mucho la atención porque, amigos, todos nuestros héroes del rock vienen de la clase trabajadora. Marcó toda una generación, como él, varios autores de la época, filósofos, gente que se dedicaba a la literatura, que hablaban de la gente que trabajaba en esta época. Ya lo hemos dicho muchas veces en otros episodios, es una reivindicación y así como lo decimos sobre Rimbaud, también puede ser la historia de un David Bowie, de una Patti Smith, o sea, gente que nace trabajando y también salen a pasear y tienen sueños, ¿no? Salen a cotorrear y buscando todo el exceso, pues porque lo único que tienen es la vida en la fábrica o en el comercio o en un trabajo de 12 horas, ¿no? Así es. Y es que David Bowie no solo es alguien a quien admirar. Él mismo asumió en diversas ocasiones, se asume a sí mismo como una fotocopiadora. Entendió como artista que lo nuevo como tal no existe, sino que el pasado, o es el pasado, el que se reinterpreta. Por eso, él es el amo del remake. En su autobiografía menciona lo siguiente: para Dalí, todo lo que no sigue la tradición es un plagio, y él lo entendió así. Se debe seguir la tradición y luego separarse de ella cuando se haya estudiado a fondo. David Bowie en sí mismo es su propio proyecto artístico. Desde siempre se asumió como un coleccionista y él decía que en su voz coleccionaba personajes. Es por esto que ante todo es un performer. Toma una parte de sí mismo y lo convierte en un personaje por medio del cual experimenta y explora la vida y el arte hasta las últimas consecuencias. Y es a través de este personaje que canaliza su sensibilidad. Es imposible no pensar en Fernando Pessoa cuando, bueno, sí. A mí me parece inevitable pensar en Bowie y no pensar en aquellos compañeros que iban acompañando al poeta portugués, y a Bowie también se hizo acompañar por distintos personajes, ¿no? Alter egos, ¿no? Por algunos alter egos. Bueno, Bowie comienza su metamorfosis con la creación de Ziggy Stardust, esta cosa mitad alien, mitad humano que vino a conquistar la Tierra, adoptando formas y movimientos de artistas como The New York Dolls, Lou Reed, Iggy Pop y Vince Taylor. Luego vino la etapa de Aladdin Sane, que no solo es el personaje que pone fin a la etapa de Stardust, sino que también es el nombre del sexto álbum y la creación del icónico rayo en su rostro. Ambas etapas marcaron su era musical dentro del glam rock. Y bueno, qué gran etapa, ¿no? Es prácticamente la que construyó ese personaje mítico de David Bowie. Lo que tenemos en nuestro imaginario sobre David Bowie es todo lo que este momento son marcó. Los personajes que más merch venden de Bowie. Y creo que es la etapa musical que con más nostalgia y con más amor siguen y recuerdan los aficionados y los admiradores de David Bowie, bueno, en los que yo me cuento. Sin embargo, luego viene una etapa muy interesante. Es mucho más maduro. Durante esta etapa donde él performea y se disfraza, por decirlo de alguna manera, hace como una colección, como lo mencionamos hace rato, de personajes, de cosas que él va acumulando durante ese tramo de su vida. Procura imitar a estos personajes que mencionamos. Por ahí a lo mejor me faltó Peter Gabriel, que era también muy escénico en los inicios de Genesis, ¿no? También. Así es, y bueno, también es importante mencionar, ya lo profundizamos más adelante, que empieza a vislumbrarse su personalidad bisexual, ¿no? No va a ser nunca un secreto, él lo dice abiertamente. Después de que abandona esta etapa, que luego veremos que no la abandonará del todo, vino la etapa del Duque Blanco y con ella una etapa de mucha más sobriedad y existencialismo,
en su música y letras. Una muestra de ello es la relación que existe en las canciones de Heroes y Modern Love, donde el autor Krishna, que lo vamos a estar citando a lo largo del episodio, lo explica de esta manera. Heroes es una balada sobre la fugacidad del amor. Habla de robar el tiempo de un solo día. Y es en una canción el anhelo, el desesperado, escrita en una conciencia total de la alegría efímera. Y sobre Let's Dance afirmó que es una esencia, una canción evasiva y desesperada sobre los mismos dos amantes de los que habla Heroes. Bailemos, canta Bowie, pues el miedo de esta noche lo es todo. Es interesante porque ya lo habíamos visto en Space Oddity, donde el Major Tom sale en varias canciones, y luego acá estos amantes de Heroes y Let's Dance vuelven también a salir. O sea, siempre sus discos tienen una línea narrativa y una construcción conceptual. Exactamente, un concepto. Qué bueno que mencionas lo de Space Oddity, porque bueno, alrededor de él hay un misticismo donde... Y siempre hay un existencialismo también, ¿no? Este astronauta que viaja al espacio y se pierde en él, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo sucede con estos amantes que deciden vivir una noche y robarle tiempo al tiempo. Carpe diem, carpe diem. Muy, muy de la tradición latina, española. Bueno, otra de sus fases tiene que ver con su legado cinematográfico, actuando en películas entre las que destacan The Man Who Fell to Earth, que es realizada por Nicholas Roeg en 1976 y que está basada en la novela homónima de Walter Travis y dirigida, bueno, ya lo dijimos, por Roeg. Esta película de ciencia ficción narra la historia de un extraterrestre personificado por Bowie que llega al planeta Tierra en busca de agua, ya que en su planeta sufren una terrible sequía y de la cual posiblemente se haya inspirado para crear el personaje de Ziggy. Esto es chistoso porque yo no creo que venga del espacio, yo creo que viene del futuro. No, si lo pensamos ahora, las guerras del agua, pues la verdad es que están aquí, no están a la vuelta de la esquina, ya están aquí, ¿no? Y bueno, recuperando la vena escénica, ¿no? Así es. Otra gran película en donde actúa Bowie es El Ansia. También es protagonizada por Catherine Deneuve y Susan Sarandon, donde nos relata una historia de amor y erotismo de vampiros y que por lo mismo en la época dio mucho cringe. ¿Cómo olvidar el mítico inicio de la película? Hay un cameo a Peter Murphy donde interpreta a la canción de Bela Lugosi's Dead. De Bauhaus. La de Bauhaus. La de Bauhaus. Qué difícil es decir Bauhaus. El Laberinto es otra gran película de fantasía musical dirigida por Jim Henson. Es un cuento infantil que narra la aventura de una niña llamada Sarah, que emprende una búsqueda de su hermano menor y para rescatarlo en compañía de Ray Goldwyn, y es interpretado por David Bowie. Sí, yo recuerdo esa película porque hubo una temporada en que la ponían en algunos canales de cable, mucho, y luego por ahí las ponían en domingo, sí. Y no entendía bien, o sea, creo que nunca la he visto completa, siempre la he visto como por partes, o sea, sí la he visto completa, pero en partes, ¿no? Y siempre es como enigmática y inquietante y la creo que actuación de mucha Bowie. gente le puede huir porque pues es un musical y a la mayoría de las personas pues no le gusta ver este tipo de películas. Bueno, también salió en La Última Tentación de Martin Scorsese, que a pesar de ser su participación bastante breve, encarnando a Poncio Pilatos, es grandiosa la escena que comparte con Willem Dafoe en esta cinta dirigida, ya dijimos, por Scorsese, basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis, La Última Tentación de Cristo. Como se le conoció en nuestro país, fue un filme prohibido en muchas naciones por considerarse blasfemia, muy blasfemo, el enfoque que se hacía del personaje de Jesucristo. Fíjate que yo leí la novela
Es extraordinaria el nivel lírico de lenguaje que maneja Nikos Kazantzakis, y tiene otras novelas magníficas, pero esta en especial, el vuelo lírico, poético, las imágenes, las metáforas que utiliza para describir algunas escenas es brutal. Poder imaginar a este personaje, a Jesucristo, sufriendo, pero con una perspectiva más humana, es muy, muy interesante. Y la verdad es que Martin Scorsese se rifó haciendo la adaptación. Es imposible que pueda recuperar el nivel lírico, el nivel poético del lenguaje que tiene la novela de Kazantzakis, pero a nivel visual lo logra. Sí, es muy bella película, muy, muy bella película. La novela también es padrísima, pero bueno, ahí sí se los dejo a su opinión. Es de esas donde no hay rivalidad entre novela y película. Son realizaciones completamente distintas en el sentido de lo que logran encontrar esta maravilla por caminos distintos. Exactamente. ¿No? Bueno, la otra, que es mucho más reciente, The Prestige, de Christopher Nolan, que se estrenó en 2006 y que en español se le conoció como El Gran Truco, donde el bueno de Bowie encarna a Nikola Tesla y comparte escenas con Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine y la bellísima Scarlett Johansson. Y bueno, también tiene una participación importante en la película Basquiat, donde hace de Andy Warhol, ¿no? Que sale igualito a Andy, lo personifica. No, se parecen. Yo no le he visto la película de Basquiat, pero leí la novela La viuda Basquiat, escrita por, ahorita olvidé el nombre de la autora, que es en realidad una novela poemario extraordinario. Búscalo, se llama La viuda de Basquiat, y está narrada la vida de Basquiat desde la visión de su esposa, de su amante, ¿no? Y también hay que mencionar que Andy Warhol es una de las influencias más fuertes para David Bowie, y en su obra también escénica y musical, ¿no? Otro legado importante de David Bowie tiene que ver con su discurso sobre la libertad creativa y personal, que, como decíamos al principio, resulta muy difícil portar sin ser crucificado de alguna manera, y más en estos días. Quizás por transitar en otros tiempos, David Bowie logró sobrellevar y exhibir su sexualidad de forma muy creativa y libre, expresarse a través del diseño de su vestuario y concepto. La primera involucrada en ello fue su primera esposa, Angela, quien le invitaba a ponerse su ropa, y esto le permitió a David explorar su lado femenino y convivir con él de manera muy natural, así como en la película de La chica danesa. Esta exploración le llevaría al punto de relacionarse con diseñadores de la talla de Yamamoto, el padre de la moda contemporánea japonesa, quien diseñaría algunos de los vestuarios más alucinantes para Bowie, ¿no? ¿Recuerdan ese traje negro como bombacho? Bueno, pues es creación de este diseñador. Sí, toda esa primera etapa tiene rasgos orientales muy evidentes en el uso de los pliegues de la ropa, los colores, y pues la verdad es, incluso en esa foto donde usa como una especie de sol aquí en la frente, es fantástico. Bueno, en una cita de Chryslake dice: chicos y chicas comunes y corrientes, sobre todo aquellos que están marginados, que se aburren y que están profundamente incómodos con su piel, afirman que Bowie es un ser que les proporciona una poderosa conexión emocional y les da la libertad de convertirse en alguien más. Pues es que, ¿qué tal? Una de las principales posturas de Bowie con su personaje o con la persona de David Bowie, o lo vemos en el escenario, es justo eso, ¿no? Soy diferente y pues quiéreme como soy, y si no me quieres no me importa, ¿no? Sí voy a hacer. Sí, es ponerse en contra de una sociedad que empezaba a volverse bastante cuadrada. Pensemos que sus inicios en los 60 pues está muy cerca de lo hippie, pero luego viene la decadencia de lo hippie, y digamos que esa libertad también en la ropa, en la expresión,
se había vivido a finales de los 60s. El glam rock la continuó, pero con riffs más potentes, con una recuperación de las personas marginadas, ¿no? Porque bueno, a pesar de que los hippies pues eran muy contraculturales, pues eran muy fresas, ¿no? Uh-huh. Y el glam escarba un poco en la basura, escarba un poco en los barrios a los que te daría miedo entrar en la noche, ¿no? O sea, son exploraciones más marginales, y en ese sentido creo que Bowie se sintió más a gusto y hizo sentir a gusto a un montón de personas. A mí me da mucha ternura cuando esta generación de concreto, nuestros compadres los X, dicen, ay, es que estos muchachos de ahora y sus reggaetones y su promiscuidad, no, es que los rockeros no eran así. ¿En serio no eran así? Lo que pasa es que lo hacían, ni siquiera lo hacían en secreto. Ellos se besuqueaban y no le andaban pidiendo permiso a nadie. Son muy bonitas las fotos de Mick Jagger y pues estaba Mick Jagger, Lou Reed y David Bowie. Ajá. Dándose unos besos ahí en el... Iggy Pop también. Iggy Pop, ajá. Sí. Bueno, la etapa de Berlín de Iggy Pop y David Bowie fue también muy interesante, ¿no? Station to Station y Passenger, que son como de esa época, ¿no? Que le produjo el disco de Passenger a Iggy Pop. Ajá. Sí, es muy, muy, muy interesante. Y bueno, yo soy de la generación X y no sé, sí somos muy conservadores, yo creo, y nos ha costado trabajo salir de ese espacio tan tradicional y boomer, ¿no? Que de repente tenemos, y creo que Bowie siempre nos ayuda a recordar que también fuimos morros y que nos destrampábamos por ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues ya vamos cerrando todas las influencias y es apenas una embarradita de lo que Bowie ha hecho, pero queríamos dedicarle. Espera, hay datos extras. Ese es el bonus track. Bonus track acerca de David Bowie. Que bueno, si ustedes son fanáticos de este personaje tan mítico, tan extraordinario, seguramente sabrán de esto y muchas cosas más. Coméntenos por ahí. Estos otros datos extras sobre este artista es su amor por la literatura, y es que Alex, el personaje de La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, fue una fuerte influencia en la construcción del personaje de Ziggy Stardust. Aunque negó la influencia también de T.S. Eliot, también es muy evidente el influjo del poeta en sus canciones y en el método de su composición, sobre todo a la hora de apropiarse de las palabras de otros. Me gusta mucho esto porque sí, efectivamente él decía, no, bueno, es que T.S. Eliot no me gusta, pero de repente hay citas directas a la tierra baldía, y esta manera de citar que tenía David Bowie en algunas canciones, de introducir algunas referencias culturales, tiene todo que ver con el método de composición de montaje que inventaron T.S. Eliot y Ezra Pound, ¿no? Uh-huh. Bueno, también en The Jenny, el sencillo principal de Aladdin Sane, está inspirado en un personaje que se parece a Iggy Pop, y el título hace alusión al autor Jean Genet, ¿no? Todas estas influencias también, a su vez, hacen referencia a la ambigüedad sexual del cantante. Otra de las influencias significativas son la literatura fantástica, la ciencia ficción y los cómics, que son influencias palpables en la primera etapa de su obra, en la que podemos encontrar referencias de George Orwell, J.K. Ballard y, por supuesto, H.P. Lovecraft, y un montón de cómics que si citáramos acá no acabaríamos nunca. Bueno, para saber más de las influencias literarias de David Bowie, les recomendamos leer el club de lectura de David Bowie, editado por Blackie Books. Blackie Books, que nos patrocine Blackie Books. Muy bien, pues nada, creo que hemos hecho apenas un mapeo superficial sobre las influencias, los movimientos y aquellos amores artísticos que tuvo
David Bowie, que es un personaje apasionante y que probablemente después le dediquemos otro programa. Y sobre todo entender por qué se vuelve un personaje tan entrañable, ¿no? De repente yo te comentaba, Mijail, que cómo puede ser que a la muerte de un artista de la talla de Bowie, me he topado con gente, ¿cómo te puedes poner a llorar por la muerte de alguien que ni topas, ¿no? Entonces, pues pasa eso, ¿no? Que de repente la referencialidad o los contextos o las historias que te cuenta se vuelve parte de la historia de tu vida, te cuenta historias que te son familiares y vaya, pues es todo este entramado lo que te hace sufrir a la pérdida de ¿no? Pues además uno no anda llorando por cualquiera, ¿no? Uno llora porque murió David Bowie o porque murió Juan Gabriel. O sea, son pocos los personajes de los cuales nos conmueve su partida. Y bueno, nosotros sabemos que David Bowie, pues, no murió, solo regresó a su planeta. A su planeta. Muy bien, pues yo soy Mijail Lamas. Y yo soy Alex Aviles y esperemos que les haya gustado este episodio. Nos vemos en otro más. Y bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Se las vamos a dejar por ahí. Ya siempre decimos que se las ponemos y no se las ponemos, pero prometemos que esta vez se las vamos a poner por ahí. Recuerden que estamos por acá en YouTube, pero también estamos en Spotify. Síganos, denle, ¿cómo se dice? La campanita, suscríbanse. Y pónganos sugerencias. También déjenos comentarios, eso nos va a ayudar mucho a seguir creciendo. Nos vemos el próximo miércoles.